Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 23 de la parte 2 de esta serie de 5 partes que hemos llamado El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Por la sabiduría de Dios tenemos que pagar algo por la transformación de nuestra alma, que es la salvación que Él está llevando a cabo hoy en día. Lamentablemente, pocos creyentes pagan el precio de brindarle al Señor la coordinación apropiada. Aun cuando estudian la escritura o hablan en lengua o tienen dones de sanidades, tienen muy poco cambio interno y muy poca transformación interna en términos de la vida divina. El libro de Mateo es un libro de semillas y allí no recalca la enseñanza ni los dones. Tampoco lo recalca un libro muy básico y extraordinario como Efesios. Finalmente, en Apocalipsis, el libro de la cosecha, tampoco se habla de enseñanzas ni de dones, pero sí se habla de la vida divina. Allí vemos fluir el río de vida y vemos que el árbol de vida crece. Este fluir y crecimiento de la vida requiere de nuestra cooperación. La semilla no puede crecer sin la coordinación apropiada. ¿Y en qué consiste, amados hermanos, esta coordinación apropiada o esta cooperación? Mire, estamos hablando de cooperación, no de iniciación, no de hacer cosas que nazcan en nosotros. Esto simplemente, o la coordinación o cooperación adecuada, consiste simplemente o significa eliminar las piedras, arrancar los espinos y hacernos la buena tierra hasta donde es posible. Si usted coopera con el Señor, Él tendrá oportunidad de expandirse a todas las partes de su ser mediante el fluir del río de vida y el crecimiento del árbol de vida. Si usted coopera con la luz del Señor y es capaz de entregar en cooperación todo lo que demanda y renunciar a todo lo que la luz muestra, usted dará lugar al fluir del río de vida. Y por medio de esto usted será transformado y el Dios Trino saturará todo su interior. En realidad, una sola cosa es crucial en la oikonomía de Dios, en el diseño eterno: que el Dios Trino se forje en sí mismo, en todo nuestro ser. Todo tiene que estar al servicio del propósito divino de Dios, el cual consiste en forjar su propio ser en nuestro ser y saturarnos de su espíritu, que todo lo incluye. Primeramente, Dios entra en nuestro espíritu y después se expande en nuestra alma hasta que finalmente maduremos en Cristo como vida. Esta madurez es la venida plena, es la plena manifestación del reino. El libro de Efesios también menciona el reino. Efesios 5:5 habla de obtener herencia en el reino. Aun cuando el tema de Efesios es la iglesia, y todos sabemos esto, también se refiere al reino, pues la vida apropiada de iglesia es la realidad del reino. No debemos adoptar la enseñanza tradicional según la cual la iglesia es una cosa y el reino es otra. No debemos separar la iglesia del reino, pues son dos aspectos de una misma cosa. La vida de iglesia genuina, apropiada, es la realidad del reino. Si somos sellados con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y poseídos por el Señor como el Espíritu que todo lo incluye, entonces estamos participando del reino. Incluso podemos poner juntos Efesios 5:18, la segunda parte del versículo, y Efesios 3:19, también la segunda parte del versículo, y decir: ser llenos del Espíritu, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esto significa en realidad, hermano, ser saturados plena y completamente con todas las riquezas del elemento mismo de Dios. Es necesario que paguemos el precio para ser transformados por el Señor. Esto quiere decir que tenemos que renunciar a aquello a lo que nos aferramos. Aquello a lo cual usted se aferra es precisamente el precio que debe pagar.
Al aferrarnos a ciertas cosas, obstaculizamos nuestra transformación. No importa lo que usted se aferre, este es el precio que tiene que pagar. Usted se aferra, pero tiene que quitar sus manos de allí. No se aferre a nada. Esto es lo que significa pagar el precio. Si pagamos el precio, el Señor se expandirá en nuestro ser y maduraremos. Una vez más, queremos recordar que la semilla del reino es sembrada en Mateo. Brota en los hechos y crece y se desarrolla en las epístolas. Y en el libro de Apocalipsis, esta semilla alcanza plena madurez, la cual es la cosecha con miras a la venida del reino. El libro de Apocalipsis presenta la madurez, la cosecha, la venida plena y la manifestación plena del reino. En Mateo 13 vimos que la semilla fue sembrada, y en Corintios 3 vimos el crecimiento de esta semilla. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, o crecemos con el crecimiento de Dios. Versículo 3 del capítulo 6 de Primera de Corintios. En Primera de Corintios 3 también vemos la transformación, como las plantas fueron transformadas en minerales. La vida de la semilla hizo un cambio metabólico en la planta, transformándola en materiales preciosos para la edificación. El oro, la plata y las piedras preciosas son materiales útiles para el edificio de Dios. Son los que encontraremos en el edificio de Dios. Y en 1 Corintios 3:9 se nos recuerda que somos labranza de Dios y edificio de Dios. Como labranza de Dios, cultivamos a Cristo. Aquello que cultivamos será cambiado metabólicamente en materiales preciosos útiles para el edificio de Dios. En Apocalipsis 12:10 se nos dice que ahora ha venido el reino de nuestro Dios. ¿En qué consiste la venida del reino? La respuesta la encontramos en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14, 1, 3 y 4 se nos mencionan las primicias, los 144,000. El número de 144,000 es producto de multiplicar 12 por 12,000. Recuerden que 12 es a su vez el producto de multiplicar 4 por 3, lo cual representa la mezcla de la humanidad con la divinidad. Ahora tenemos 12 veces 12 multiplicado por 1000. Esto representa la madurez entre la madurez, por lo que ellos son las primicias para Dios. Jamás debemos olvidar que la semilla es sembrada en Mateo 13. Luego crece en 1 Corintios 3. Y finalmente la cosecha se lleva a cabo en Apocalipsis 14. Por tanto, tenemos la siembra de la semilla, su crecimiento y la cosecha. ¿Qué es entonces la cosecha? La cosecha no es otra cosa que la venida del reino. Pues en Apocalipsis 12:10 nos dice que ha venido ya, que el reino ha venido. ¿Cuándo comenzó el reino? En Mateo 3 se hizo la proclamación de que el reino de los cielos se había acercado. Sin embargo, todavía no había venido. El reino comenzó a venir cuando el Señor Jesucristo vino a sembrar la semilla como el sembrador. Y desde entonces el reino ha estado viniendo. Esta venida es el crecimiento y la propagación de la semilla. Así pues, amados, la venida es el crecimiento y la propagación hasta que se alcance la madurez. Esta madurez es la venida plena del reino, es la cosecha. Con respecto a la cosecha, el asunto principal son las primicias. Si uno lee Levítico 23, verá que en su economía lo primero que Dios obtiene es la cosecha de las primicias. En un campo siempre hay una parte del cultivo que madura antes que el resto, y el agricultor ciega este fruto como las primicias. Un tiempo después que las primicias han sido cosechadas, el resto madura. Entonces se realizará la cosecha en pleno. Al principio están las primicias y más tarde se obtiene la cosecha completa. La Escritura claramente afirma que el Señor Jesús está con nosotros todos los días hasta la consumación de esta era. Mateo 28:20. Puesto que Él está con nosotros, ¿cómo vendrá en el futuro? ¿No está Él con nosotros hoy? Ya que Él está aquí, entonces ¿de qué manera vendrá? Esto es algo maravilloso
que es imposible de sistematizar. Jamás debemos poner nuestra confianza en nuestros conceptos naturales cuando estudiamos la Escritura. No podrá obtener un entendimiento apropiado de la Escritura en virtud de sus conceptos naturales. Por un lado, el Señor Jesús está aquí. Por otro lado, Él viene. Esto quiere decir que Él ya vino como la semilla, pero que también Él viene y vendrá como la cosecha, como el fruto. Él ha venido como la semilla y ahora continúa su venida a medida que crece la semilla. Al final, Él vendrá en plenitud como la cosecha. Aunque ya han pasado casi 2000 años, el Señor Jesús todavía no ha venido porque la semilla no ha tenido el adecuado crecimiento. Debido a esta deficiencia de crecimiento, al Señor Jesús le es difícil obtener la cosecha. La venida del Señor no será algo que ocurrirá súbitamente. La venida del Señor viene por un proceso y seguiremos, amados, sobre esto en el próximo audio. Pero veamos la venida del Señor y esperemos la venida del Señor en términos de crecimiento. La gracia del Señor, amados hermanos, sea con vosotros.